Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, la plática que vamos a ver ahora, que espero también no tardarme mucho, en realidad no voy aunque son importantes los resultados, me parece, en realidad voy a platicar más sobre parte del procedimiento para obtener ciertos resultados, ¿no? Que fue un ejercicio que se hizo en el 2012 con los alumnos del taller de diseño, taller de arquitectura 1A y 1B, y que fue motivado a partir de esta problemática que se empezó a dar aquí pues en nuestro propio barrio, ¿no? En la zona de Azcapotzalco, en particular con el fenómeno este de la Arena Ciudad de México, ¿no? Donde los barrios originarios entraron en una serie de conflicto, ¿no? Con las autoridades, y que al tener contacto con la universidad, varios profesores, a partir de nuestras especialidades, pues bueno, fuimos direccionando algunos ejercicios, ¿no? Sobre este tema. En particular, por mi formación y algunos temas de interés pues, han sido sobre la cuestión del paisaje, en particular sobre el espacio verde, el espacio público. Y fue el caso que se abordó fue el de la Alameda y el Deportivo Reynosa, la Alameda Norte y el Deportivo Reynosa, ¿sí? Nada más para explicar parte también del proceso. En el caso de la asignatura, bueno, se recuerda el modelo general del proceso de diseño, que es el modelo que tiene en particular Ciencias y Artes para el Diseño, con, digamos, con sus respectivos comentarios, ¿no? O acotaciones sobre el mismo proceso. Es ahí que se va definiendo con los alumnos la problemática de lo que se pretendía abordar, y es a partir del problema de diseño que se empieza a trabajar una metodología. En particular, ocupo y propongo, de hecho, a los alumnos parte de la metodología de la arquitectura del paisaje, donde se adecua muy bien a muchos de los componentes del modelo general del proceso de diseño que ocupamos aquí en la UAM, y aunque tiene algunas precisiones, en particular sobre un tema que no muchos lo abordamos, ¿no? Que es el tema de la parte polisensorial. De manera, bueno, parte de esta metodología lo que ocupa son 3 sistemas, la arquitectura de paisaje, focalizado en los aspectos ecológicos, socioculturales, que esta es una de los sistemas más grandes y más complejos, y un sistema que le denominamos polisensorial y que busca más por una cuestión de la impresión que se tiene a partir de los sentidos y cuáles son algunos juicios de valor que se toman a partir de esas impresiones que captura el cuerpo a partir de a partir de los sentidos, ¿no? Se desarrolla parte de la investigación a partir principalmente de estos temas, se investiga el territorio a partir de esos temas. En el caso sociocultural se divide en 3, ¿no? Por eso comento que esta es la parte más compleja, porque es toda la parte artificial en la cual se lleva la investigación, toda la producción humana, y que a veces resulta ser como bastante tediosa, ¿no? También. Hay un componente muy interesante que es la parte muy peculiar, que es la cultural, donde se miran algunos referentes sobre migración, sobre etnia, las relaciones personales y familiares, el uso del espacio público y los modos de transporte, ¿no? Bueno, en la parte polisensorial, a partir de lo sensitivo, se revisan principalmente el de los sentidos, y después en los perceptivos se considera una metodología que ocupó uno de los grandes urbanistas, en realidad, se me fue el nombre, y que aborda los elementos principalmente del análisis del sitio, ¿no? Principalmente con sendas, nodos, puntos de referencia, bordes y zonas, y en realidad en este plano ya se empiezan a ocupar juicios
sobre lo que el cuerpo está capturando, ¿no? De las impresiones que el cuerpo le está dando. En particular, aunque es una cuestión a veces muy estética para muchos, ¿no? En realidad abre otro tipo de posibilidades, en particular para el estudio, ¿no? En el caso de los estudiantes, abre otro tipo de posibilidades que pareciera que en la arquitectura, en particular, no se toma en cuenta, ¿no? Perdón, es Kevin Lynch. Kevin Lynch es el que toma justamente esta metodología de investigación, ¿no? Bueno, antes de iniciar la investigación, los alumnos tuvieron contacto con la comunidad. Hay unas partes que por la situación en cuanto a la información que se generó, que se le entregó a la comunidad, no aparece, pero se crearon, o más bien se hicieron visitas con las comunidades, con el barrio de Santa Bárbara, y el barrio de Santa Bárbara empezó a plantear parte de la problemática, que indudablemente tenía que ver con muchas cuestiones, principalmente políticas, ¿sí? Más sin embargo, al momento de que los profesores fuimos determinando los casos que se iban a abordar, la gente también fue direccionando sus requerimientos y sus necesidades sobre esos casos. En particular de la Alameda, se aplicó también parte de la metodología de Kevin Lynch, en la que, si bien Kevin Lynch analiza, ¿no? Como veíamos aquí, a veces la parte física del territorio, a partir de estos componentes, él reconoce en su trabajo sobre imagen de la ciudad, reconoce que su trabajo solo aborda la parte física y la parte que se ve, ¿no? Los componentes que son visibles. Más sin embargo, en la ciudad hay otros componentes que es necesario mirar y que él por lo menos se encuentra fuera de esos parámetros, ¿no? Como son todos estos componentes que van determinando también parte de la imagen de la ciudad, ¿no? Hay que entenderlo también, porque actualmente, bueno, yo lo he escuchado ya más frecuentemente, también se habla, por ejemplo, de mirar los olores, ¿no? Es decir, parece que el término de mirar ya se está aplicando en realidad a todos estos componentes como una manera de interactuar también hacia los otros sentidos, ¿no? Entonces, él reconoce que, aunque solo aborda la parte visual, hay otros componentes en el análisis de la ciudad que son necesarios identificarlos. Bueno, en este sentido hay un cuestionario que él aplica, nosotros lo aplicamos solamente la primera parte con la comunidad y versaba sobre cuáles son estos elementos al interior del barrio que identifican al mismo barrio, ¿no? Una pregunta muy puntual sobre cuáles son, qué relevancia tiene el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte al interior del barrio, ¿sí? Y otra, que es una parte más didáctica, donde le pedimos a la gente que elabore un croquis, bueno, simulando que nosotros somos extranjeros y nos vamos a llegar al barrio a vivir durante algún mes, ¿no? Y que le pedimos, como la persona que nos va a hospedar, le pedimos que nos diga los elementos básicos que tenemos que visitar al interior del barrio, por lo menos para sobrevivir, ¿no? De tal manera que con este ejercicio la gente empieza a identificar algunos elementos que pues no pasan desapercibidos, ¿sí? Sino son relevantes al interior del desarrollo y la dinámica del mismo barrio. Entonces, a partir de estas 3 preguntas, en realidad el cuestionario es mucho más largo, pero nosotros solo logramos, bueno, iniciamos con esto porque posteriormente hubieron una serie de problemáticas. Iniciamos, a partir de esas condiciones, iniciamos parte de la investigación, ya teniendo ciertos referentes, ¿no? Y es así como los alumnos también fueron, a partir de estas pequeñas directrices, de este pequeño cuestionario que la gente contestó, fue direccionando gran parte de la investigación también. Es decir, iniciamos, ¿no? con esta primera base. Parte de la investigación corresponde al patrimonio tangible, perdón, al patrimonio intangible, la parte cultural,
que hay al interior de los barrios, ¿no? En realidad bueno, todo lo que, a partir de este momento, todo lo que esté cargado hacia el lado derecho, a su lado derecho, es prácticamente algunas referencias del trabajo de los alumnos que al final aparecen los créditos. Yo solamente retomé algunos componentes, pero bueno, sí quiero diferenciarlo, ¿no? Nada más. Y cómo parte de la identificación, ¿no? del mismo barrio va sobre algunos elementos simbólicos, ¿no? Identidad hasta con algunos árboles, como se veía en la diapositiva anterior. ¿Cuáles son estas áreas de conservación patrimonial que la gente ha ido determinando, no necesariamente la que ha ido estableciendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia? ¿Cuáles son algunos elementos que la misma gente reconoce deben ser de conservación patrimonial, ¿no? Principalmente son las iglesias y muchas capillas que se encuentran al interior de los barrios, ¿no? Cómo la traza resulta ser también un elemento de conservación patrimonial. En particular en este caso, previo a esta identificación que los chicos fueron haciendo, también se elaboró por parte de otro colectivo, se fue elaborando algunos cursos sobre cuestiones de patrimonio, principalmente clasificación, conservación, y a la gente también se le fue informando cuáles eran todos estos componentes que podrían ser considerados patrimonio, ¿no? De tal manera que también la gente pues no llegaba sin nada, sino ya tenía algunos antecedentes, y es así como también ellos reconocen, en particular los barrios de Azcapotzalco, reconocen la traza como un elemento que debe ser preservado, ¿no? Y es ahí donde se tocaban las fibras sensibles, porque es justamente, uno de los problemas que provocó la Arena Ciudad de México es la modificación en los componentes viarios, ¿no? En la vialidad, como algunos se tenían que ampliar, hacer más anchos, cambiar de sentido, y bueno, a tal grado que, bueno, en el caso del lado sur, ¿no? de la Alameda, pues iba a ser tocado, iba a ser ampliado y derribando parte justamente del barrio de Santa Bárbara, que era con la gente que estábamos trabajando. Entonces, pues la misma gente decía, bueno, si la traza es considerada también, lo que comentaba hace rato el doctor Víctor, puede ser considerada también patrimonio, y al interior de esa traza hay vivienda de más de 100 años, ¿no? ¿Cómo es que se quiere tirar, ¿no? Entonces, fue interesante en ese sentido, como la misma gente iba ayudando a ir reconociendo los elementos patrimoniales. Parte del estudio también de los alumnos correspondió a la estructura urbana, donde se fueron identificando una serie de equipamientos que se encuentra principalmente alrededor, y aquí es donde se van identificando justamente estos problemas administrativos, las injerencias que tienen parte de algún equipamiento. El Deportivo Reynosa aparece como equipamiento por el cual la responsabilidad directa que recae en la delegación. La Alameda, como está considerada como una zona de reserva, prácticamente la injerencia del gobierno es federal, ¿sí? Y ahí se encuentran con el primer problema, ¿no? Ahorita vamos a ver, porque también tiene que ver un poco con el planteamiento que se empezó a dar desde un principio, ¿no? Este problema se siguió revisando, ¿no? De tal manera que al momento de que ya la comunidad, bueno, los barrios de Santa Bárbara entran en otra situación de organización, donde se empiezan a romper algunos vínculos con algunas otras barrios, ¿no? que estaban participando. Es ahí cuando nosotros empezamos a tomar también otras directrices en la cuestión del proyecto, ¿no? Pero bueno, aquí en particular, esta referencia de que mientras en uno la intervención es delegacional y en el otro es de intervención federal, pues eso ya traía unas complicaciones para cualquier ejercicio que se pretenda hacer en este espacio, ¿no? ¿Por qué lo comento de esta manera? Porque una de las visiones que se plantearon también en el proyecto fue recuperar una tesis de Eric Batle, donde
establece con un título que le denomina el Jardín de la Metrópoli, cómo estos espacios verdes, más que representar como parte del patrimonio de las ciudades, ¿no? Más que representar una carga donde se convierten en barriles sin fondo, donde nada más se invierte dinero, pueden ser lugares productivos para la misma ciudad y para las comunidades que están alrededor de ella, ¿no? Voy a hacer nada más un cambio de una presentación, nada más para mirar parte de estos principios, es de manera nada más muy rápida, donde las premisas de este paisaje de la metrópoli es incluir, ¿no? O bajo el criterio de que es un jardín, un parque, un sistema, y por lo tanto es un híbrido, la construcción de un nuevo espíritu al interior de la ciudad. De tal manera que estos nuevos jardines o estos jardines de la metrópoli puedan incluir la agricultura, puedan incluir la ecología, relacionen el arte en los mismos espacios y la arquitectura tenga propuestas correctas al interior de esos espacios y ayude al desarrollo de estos mismos espacios. Aunque si bien esta tesis en realidad, bueno, el autor Edith Butler reconoce que está, digamos, puede sonar hasta utópica, ¿no? Lo interesante es el identificar cómo estos espacios pueden tener, bueno, primero, tendrían que servir a la gente que se encuentra, a los ciudadanos, ¿no? Que disfrutan de esos espacios, ¿no? Y cómo pueden servir como elementos productivos al interior de la ciudad, sin que la ciudad pierda, ¿no? Por invertir en reforestaciones, ¿no? En intervenciones que a veces hasta en la parte administrativa resulta ser bastante pesado, ¿no? Este fue uno de los criterios que fue dictando también parte de la intervención y de la investigación de los alumnos, de tal manera que en el sistema sociocultural también se fueron revisando en lo que denominamos como la normatividad de los programas, cuáles eran estos programas, cuáles eran la legislación en la que estaba apoyado en los espacios verdes. Los planes que se tenían o que se tienen actualmente en la ciudad y de cuáles, todavía sin entrar en un debate de que si es una cuestión privada, ¿no? En cuáles se podría insertar, ¿no? El diseño de estos espacios verdes. Entonces, bueno, se hizo una investigación sobre este tipo de programas, ¿no? Y después vamos a ver cómo se trataba de insertar en el caso del proyecto, ¿no? Se hizo una revisión de la industria. Aquí sucede algo muy curioso. La gente identificaba también, aunque es un elemento relevante, la Alameda y principalmente el Deportivo, identifica toda esta zona como un gran borde, ¿no? Porque se encuentra la industria. En realidad, la Alameda y el Deportivo Reynosa son un gran obstáculo para pasar a la parte norte, ¿no? Toda esta zona también industrial y de vivienda, aunque se pueden vincular, ¿no? Con algunas vialidades, en realidad representaba como un obstáculo. En este sentido, bueno, parte de la propuesta fue buscar una mayor vinculación entre los poblados, los barrios que se encuentran en la parte sur con este espacio, de tal manera que de encontrar una mayor identificación con él, ¿no? La investigación redundó sobre la cuestión de la vivienda y la problemática de la vivienda que hay al interior de los barrios, ¿no? Se hizo una revisión sobre algunos casos análogos, en particular sobre los parques metropolitanos, los parques intraurbanos, ¿no? Y más que por una cuestión estética, también cómo actualmente se está buscando revertir esto que les comento, en donde los parques se aproveche como recurso productivo más que como un barril sin fondo, ¿no? En el análisis del sitio también fue muy extenso. Se decidió hacer o crear unos escenarios.
Aquí es donde en realidad, hasta donde se llegó en el trabajo del taller y con el trabajo o la interacción con la comunidad por los problemas que les comento. Es decir, ya no hubo interacción con la comunidad por una serie de conflictos en las que, la dinámica en la que se estaban presentando, y de alguna manera eso dio pauta a crear algunos escenarios a partir de la investigación, a partir de la primera, del primer acercamiento que se tuvo con la comunidad, crear una serie, por lo menos unos escenarios que nos ayudaran a mirar, ¿no?, cuál podría ser el futuro de este proyecto, ¿no? Una primera parte de esos escenarios lo revisaron la comunidad en esta exposición de Exposiat, ¿no? Revisó parte de algunos anteproyectos, de ahí es donde se llevan ellos toda la información, porque estaban entusiasmados, pues los barrios, principalmente el barrio de Santa Bárbara, pues estaba entusiasmado de que se buscara una interacción, cosa que por lo menos las autoridades no miraban. Se buscaba una interacción entre los barrios que se encuentran al sur y la Alameda, pero la Alameda vista como un gran parque urbano, ¿sí?, no separado como una zona de reserva y un deportivo, ¿sí?, que son las condiciones que tiene actualmente, ¿no? Es decir, un espacio del disfrute público, ¿no?, donde los ciudadanos, que son principalmente de los barrios de Azcapotzalco, sean los que puedan trabajarlo, ¿no?, y apropiarse de él. Recurrimos también a un análisis estratégico, esto como una manera de sensibilización en la medida en que se rompieron algunos lazos, ¿no? A mí en particular análisis estratégico me parece interesante porque lo he trabajado también en algunos otros proyectos, y es muy flexible porque puede variar desde algo muy, muy general hasta cosas tan específicas y tan concretas como los casos que vamos a mirar. Se vieron a partir de diferentes actores como los comerciantes, los transportistas, eran comerciantes locatarios y los comerciantes ambulantes. Se miraron bajo estos diferentes personajes, actores, ¿no?, cuáles podrían ser, ¿no?, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, de tal manera que cada actor, después sentados en alguna mesa, se podrían empezar a discutir. En realidad esta era una simulación, ¿no?, en la medida en que el proyecto, digamos, no alcanzó a llegar a este nivel. Es por eso que se decidió recurrir, ¿no?, a este análisis estratégico. Era por equipos, cada equipo era un actor, y el equipo debía encontrar, a partir de estos estudios que se fueron realizando, debería encontrar las fortalezas a partir de una intervención en la Alameda, ¿no?, y en el Deportivo Reynosa, pero con la condición que tienen como comerciantes, ¿no? Entonces ahí, bueno, cada equipo fue encontrando, algunos encontraron más oportunidades, algunas más fortalezas, algunos encontraron también más debilidades. Habían algunos actores que representaban a los colonos, ¿no?, que me parece que era una también que en las primeras entrevistas con la gente de Santa Bárbara, pues los mismos alumnos empezaron a mirar, ¿no? De tal manera que este análisis estratégico ayudaba también a ir determinando parte, o ayudó a determinar también parte del programa arquitectónico, ¿no?, saber cuáles serían estos actores que probablemente podíamos entrar en conflicto, y también determinar parte de este programa, ¿no? Como parte del análisis del sitio, este es lo que les comentaba, se identifica toda la zona de la Alameda, el deportivo, de hecho hasta la zona de la universidad, ¿no?, y las fábricas que se encuentran alrededor, todo este parque industrial, parte del parque industrial, el centro de oficinas, como un gran borde, ¿no?, un gran borde en el que solamente por algunas vialidades podían acceder, ¿no?
Y eso también fue algo que al momento al estar trabajando en la investigación, al estar platicando con gente del barrio de Santa Bárbara, pues se decidió ver la manera de cómo este elemento se podía fusionar con esta idea de parque urbano, mezclar las actividades y cómo empezar a vincular, ¿no?, justamente estos espacios y disminuir el impacto o la imagen que se tenía de borde, ¿no? Bueno, parte de este análisis del sitio se identificaron también los hitos y aunque la gente pues sí pegó el grito, ¿no?, cuando dentro de los hitos se reconoció la misma arena de la Ciudad de México que ya estaba construida en ese momento, bueno, se les hizo ver que aunque efectivamente pues ese era el conflicto mayor en el caso de la intervención con los barrios, en la medida de la dimensión, ¿no?, se ha convertido ya en un punto de referencia al interior de la ciudad, ¿no?, y de gran impacto, ¿no?, que también eso hay que medirlo, ¿no? Se comentó y se platicó, se discutió también sobre el impacto principalmente como un elemento que fractura la relación que ahorita vamos a mirar, la que se estaba buscando, y en la noche que también digamos, empieza a obstruir, ¿no?, parte de la misma visual de la ciudad, ¿no?, principalmente con la gran luminaria que tiene al frente, ¿no?, y que pues por lo menos no llegamos a la investigación en los departamentos que están o en las zonas habitacionales que están alrededor, donde la luz se refleja, ¿no?, de manera muy intensa, pero, o sea, sí se dejó claro también que es un elemento, un punto de referencia ya en la ciudad, sea bueno o sea malo, ¿no? O sea, sí se tenía que señalar. Parte de algunos lugares de referencia, que después los vamos a mirar, ¿no? El Tecnoparque tiene un elemento también que es parte del paisaje, ¿no? Algunos otros como el transporte público, algunas vialidades son puntos de referencia como las vías del ferrocarril, ¿no? Y tenían que señalarse. La misma universidad se señaló como un punto de referencia al interior, por lo menos que la gente de los barrios identifica, ¿no? Se hizo un estudio sobre las vialidades y el transporte, de tal manera de buscar de qué forma se crean una serie de nodos, ¿no?, de actividad, principalmente de transbordo, del transporte, y cómo esos vincularlos con este espacio, ¿no? Porque parece en realidad que son pocos los espacios que vinculan a este sitio, ¿sí? Y eso de alguna manera está determinando también el uso, ¿no? La poca accesibilidad y la accesibilidad que tiene, que es de vialidades de alta velocidad, remitían, ¿no?, a que mucha de la gente que llega a este sitio llegara en vehículo, ¿no?, y que está dañando mucho parte de la infraestructura que tiene los dos espacios, ¿no? Bueno, y además, al ser de zona federal, al aplicar unos programas de reforestación, los que llegaban a reforestar no eran los colonos, sino eran todas las empresas que están alrededor. De tal manera que no había entonces una identificación con el mismo parque, ni siquiera al momento de la reforestación, ¿no? Un caso muy particular fueron las perspectivas que los alumnos fueron identificando. Aquí es donde aparece justamente este elemento que no está al interior de estos dos, pero que desde adentro se mira, ¿no? De ahí lo importante de la parte del proceso, ¿no?, y del diagnóstico. De tal manera, de hecho hay alguna propuesta donde este elemento es muy sobresaliente por su forma, la altura y el color y parte de la textura. Entonces, más o menos estaría en el plano, aproximadamente estaría por acá, ¿no? Ese se relacionaba con los obeliscos que se encuentran en la Alameda, y una propuesta en la parte en el momento en la fase de bocetaje fue complementar a partir de esos dos elementos, ¿no?, complementar un tercero, de tal manera de buscar una integración a partir de ciertos componentes, ¿no?
Es ahí donde, en el caso de los alumnos, ¿no? El trabajo, nada más es una sección, ¿no? Donde se buscaron estas perspectivas, pero se buscaron todos esos elementos que, aunque estaban fuera, intervenían con la situación, ¿no? Que se daba al interior de este espacio. De manera general, el concepto fue la vinculación de estos espacios para la mayor apropiación de la zona de los barrios, de tal manera que lo que se buscaba era, primero, integrar esto en un parque urbano, ¿no? Mantener una unidad, vincular este parque urbano con elementos que para algunos, bajo algunas circunstancias, ya son considerados, ¿no? Como espacios residuales, en particular las vías, ¿no? Y vincularlo con otras áreas verdes también, que es el deportivo de los ferrocarrileros, ¿no? De tal manera de buscar una interacción. Primero, o sea, esto como elementos del verde, y segundo, a partir de la vialidad con diferentes modos, no nada más a partir del transporte, sino también a partir de otros modos, principalmente el de la bicicleta, ¿no? De tal manera que yo podía, o yo buscaría llegar desde el Metro Ferrería, ¿no? Al centro, a este parque urbano, y poderlo atravesar, ¿no? Y llegar tal vez por este lado, ¿no? A la zona de vivienda. Lo mismo hacia los nodos principalmente del transporte público, y cómo relacionarlos, ¿no? A partir de la dinámica que se da de la gente que utiliza o que se está desplazando alrededor de este parque. Vinculando la universidad, indudablemente, vinculando las zonas industriales, la zona de vivienda, ¿no? Y de hecho hasta se propuso, ¿no? Aquí todavía aparece en esta imagen la construcción de la arena, ¿no? En realidad aquí, cuando se hace el planteamiento, ya estaba la arena, pero se decidió, bueno, mirar, ¿no? Una posibilidad de comunicación donde la misma arena se puede incluir en un momento dado, ¿no? Se puede incluir en esta dinámica de interacción entre unos espacios y otros, que sabíamos que indudablemente puede ser bastante utópico, pero el problema en realidad era este gran borde, ¿no? Porque también fue parte de la investigación, cómo va cambiando de uso habitacional mixto, ¿no? A una zona específica para el proyecto Ferrería, creo que se llama, ¿no? En el lapso más o menos aproximadamente de unos 20 años, ¿no? Va cambiando el uso, de tal manera que solo dejan el antiguo rastro, ¿no? Y se queda aquí como un enorme bloque que obstruye hasta la visual. Parte del estudio que hicieron los alumnos, que también fue parte de uno de los recorridos, fue por aquí, donde originalmente algunos vecinos decían que al pararse sobre esta calle y mirar parte de la fuga, porque el edificio o los edificios que estaban en Ferrería no eran muy altos, pero al mirar sobre la fuga que se hace sobre esta calle, ¿no? Y ver el paisaje, se podían ver perfectamente los dos volcanes, ¿no? El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Al momento que la Arena, Ciudad de México, pone en esta zona los estacionamientos, un edificio arriba de los 30 metros, ¿no? Obstruye completamente esta visual, de tal manera que la gente que se encuentra principalmente en la calle, que podía mirar este paisaje, pues les es negado, ¿no? Entonces, y de ahí, digamos, se empezó a trabajar sobre esta simulación, ¿no? De poder abrir. De hecho, aquí hay otra intervención, si bien este es el conjunto habitacional, ¿no? Que está completamente cerrado, buscar de qué manera se podía interactuar desde esta vialidad, ¿no? Hacia el mismo parque, ¿no? O la propuesta del parque. Bueno, en este sentido, nada más no voy a mostrar la serie de planos que elaboraron en realidad sobre una serie de detalles. Lo que sí me gustaría enfatizar es cómo, a partir de un requerimiento básico que tiene principalmente el deportivo, que son estos, ¿no? Porque la Alameda Norte, como es una zona de reserva, no se puede construir o está muy limitado en el equipamiento y en la infraestructura. Cómo, a partir de esto, en la unión de estos dos elementos, se fue ampliando la perspectiva, ¿no? Para cumplir
con muchas de las observaciones que la misma comunidad hacía, ¿no? Por ahí hubo hasta una propuesta de generar un observatorio, ¿no? Eh, un centro de entretenimiento para la tercera edad. La gente adulta se quejaba efectivamente de la accesibilidad en el espacio, ¿no? Bueno, sí, de que no había accesibilidad, ¿no? Algo que en particular los vecinos miraron bien y que iba con esta idea, ¿no?, del jardín de la metrópoli, espacios que fueran productivos y que la misma gente podía interactuar en ellos para buscar esta parte de la apropiación, ¿no? Generar, así como se hizo el estudio de las perspectivas, buscar o generar estos miradores donde la gente podría identificarse también con el territorio, ¿no? Y bueno, en particular serían los que yo señalaría, aunque se llegaron también en algunos trabajos, ¿no?, del diseño de los accesos y de los enrejados, porque hay que recordar, ¿no?, en este planito, que la idea era vincular lo más posible la zona habitacional con el parque. Actualmente bueno, acá hay bastantes puertas sobre este lado, la mayoría están cerradas y son muy pocas las que en realidad solamente esta es la que funciona y es una micropuerta muy reducida y la idea era vincularlo en todas las direcciones. Nada más muestro, bueno, en realidad de aproximadamente 13 personas, sobrevivieron como 11, nada más, de las cuales a partir de los equipos generaron estas 3 propuestas. Una propuesta donde busca respetar el equipamiento que existe, solo trata de vincularlo, ¿no? Ubicar también los nuevos requerimientos, que es estos componentes, aparecen la mayor cantidad de accesos, ¿no? El huerto urbano se coloca del lado de Montevideo, esto como una intención de la gente, de los vehículos que vienen sobre este lado, puedan rememorar, ¿no?, en esta visual, puedan rememorar los sistemas de cultivos que existían en Azcapotzalco, ¿no? Esta otra propuesta que rompe completamente con este criterio, ¿no? Es mucho más orgánica, los elementos grandes no los mueve, solo mueve algunos elementos como la alberca, el gimnasio, aísla un poco los sitios de entretenimiento para ancianos y para niños, pero los vincula también con los sistemas productivos. Y algunos otros mucho más radical, ¿no? O con una intervención mucho más fuerte, en realidad donde decide mover uno de los equipamientos que, si bien no era el planteamiento de la comunidad, se buscaba que el estadio pudiera ser un elemento de identidad. Bueno, todos estos proyectos también incluyen estos criterios que mencionamos anteriormente, los miradores, ¿no?, las zonas de recreo, zonas de estacionamiento que eran insuficientes, también no se señaló en el programa que apareció anteriormente, pero lo que buscaban, se alcanza a mirar aquí un poco, es cómo a partir de las circulaciones buscar una mayor interacción de lo que se encuentra alrededor con este espacio, ¿no? En realidad aquí, repito, por las circunstancias que se fueron presentando, se decidió pues tomar esas iniciativas, ¿no? Es decir, trabajarlo finalmente como un ejercicio donde se pudiera llegar a experimentar también, ¿no?, sobre este espacio. Lo interesante es que la comunidad reconocía, ¿no?, que por las maneras o por las políticas con las cuales se manejan cada uno de los espacios, la gente no se identificaba con ellos, ¿no? De tal manera que sí encontraron algunos aciertos, ¿no?, en cuanto a que al momento de que esto se convierte en un parque urbano, ¿no?, puede tener una mayor funcionalidad y por lo tanto también la gente de los barrios miraba como un mejor aprovechamiento del mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí nada más la presentación, es parte de los
créditos de los alumnos que estuvieron participando, ¿no? Seguramente algunos los conoce Georgina, seguramente han estado con ella. Y bueno, les repito, al final el ejercicio se quedó como eso por la situación en la que se encontraba el barrio, problema de comunicación también que hubo, pero bueno, ¿sí? Muchas gracias.